Amigos de Perú 21, estamos con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, y vamos a hablar de la nueva encuesta, la última encuesta de Ipsos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta es una encuesta de intención de voto que hemos hecho la última vez hace 3 meses. Entonces, hemos esperado justamente que pase el tiempo para ver si ha habido cambios. Estamos a 15 meses de las elecciones. O sea, es noviembre más o menos. Octubre, El noviembre. anterior fue en octubre, claro, Claro. Este es en enero. Esta encuesta ha sido de primeros días de enero. Perfecto. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que estamos viendo? Bueno, lo primero es que la gente busca que los presidentes, los políticos en general resuelvan los problemas del país, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Y esta vez sí, la cosa está bien clara, ¿no? Son seguridad y corrupción. La economía era un problema hasta hace no mucho. Había un problema de inflación, felizmente eso ya se ha resuelto. Había un tema de recesión, ¿no? La economía no crecía, ahora ya hay un cierto crecimiento. Entonces, las menciones a los problemas económicos han disminuido y se han concentrado más bien en estos dos grandes problemas que son la delincuencia, la inseguridad, digamos, y la corrupción. Ahora, cuando se menciona corrupción, quiero recordar que hiciste hincapié en que corrupción tiene muchas aristas, ¿no? Así es. Bueno, sí, hay corrupción de todo nivel, ¿no? La gente percibe corrupción, pues, en los poderes del Estado, ¿no? En el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, pero también la pequeña corrupción, ¿no? El policía o el guachimán para ingresar a una entidad pública, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, el quinto lugar es abuso de autoridades, que es una novedad, me parece, ¿no? Sí, esa es una novedad y en realidad en otras partes del mundo ni siquiera se mide, ¿no? Pero acá sí es un problema que ha venido creciendo y tiene que ver con la policía, pero también tiene que ver con las autoridades Así es. municipales, por Alcaldes, ejemplo, ¿no? Ha regidores. habido muchos alcaldes que arbitrariamente pues cierran establecimientos, cierran empresas, ¿no? Ponen sanciones inaceptables y en el fondo son actitudes de extorsión, ¿no? desde el Estado, ¿no? Claro, lo mencionaba porque cuando uno piensa en corrupción piensa en nivel muy alto, a veces muy abstracto, Claro. y de repente estas dos están un poco relacionadas al Por día a día, supuesto. ¿no? Así es. La persona Efectivamente. que el vecino, el regidor, el alcalde, como dices, que te puede molestar un poco la vida, ¿no? Claro, así es. Hace poco en Miraflores, Perú 21 lo publicó, una entrevista al doctor Lazarte, contaba el caso de un municipio, ¿no? Que quería que todos los restaurantes tuviesen unas puertas para control de armas, Claro. ¿no? Que son pues costosísimas, ¿no? Claro, y que se le iba a cargar al cliente al final. Por supuesto, ¿no? Y muchos restaurantes, por supuesto, iban a tener que cerrar porque no podían comprar Claro. esos armatostes, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es una medida, pues, anti-inversión y casi Claro. de extorsión, ¿no? Claro, si no te puedo cuidar yo, cuídate tú solo, más o menos, ¿no? Claro. En otro cuadro, complementario y siguiente, hablas de por qué tipo de líder votaría para presidente de la República. ¿Qué tiene que ver con el otro, no? Así es. Y como bien señalas, ha habido unas novedades, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que, dada los problemas del país, la gente está buscando un líder fuerte que imponga ley y orden, como dice ahora en Estados Unidos. Trump dice Trump. Mano dura, digamos, al estilo Bukele. Eso es lo que la gente busca en primer lugar. El problema que yo veo es que en la próxima campaña electoral muchos candidatos van a ofrecer lo mismo, ¿no? Entonces, el factor clave va a ser diferenciarse con alguna propuesta ingeniosa en ese campo o con algún otro tipo de propuestas. Y el segundo factor sigue siendo la economía. O sea, la gente sí quiere un país que crezca, ¿no? Una economía de mercado que funcione. Entonces, ese es el segundo elemento después del tema de la ley y el orden que la gente está buscando en un candidato. Bueno, ha bajado un poquito con respecto al anterior, la seguridad, pero sigue arriba, como bien dices. Sí, sigue arriba, así es. Está dentro de... Y concertado dialogante, bueno, ese es un extra, digamos. Ese es el extremo opuesto, porque esto sale de un libro que yo escribí hace unos años sobre los ejes por los cuales se define la política en el Perú, ¿no? Entonces, el eje político justamente era entre el autoritarismo y la democracia, ¿no? El eje económico entre la economía y mercado y el estatismo, ¿no? El eje social entre una posición más, digamos, conservadora y una más progresista. Y a partir de eso hemos construido esta pregunta. Claro. Y entonces, lo que vemos en esta encuesta es que el eje, digamos, que tiende al autoritarismo le gana al eje
que la posición más pro concertación, diálogo para resolver los problemas, ¿no? Y en economía le gana la posición pro economía y mercado sobre la más estatista. Perfecto. Y en el cuadro siguiente mencionas ya partidos, ¿no? Ya con tarjeta. Sí. Bueno, la tarjeta tiene los 40 partidos que están inscritos. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y los resultados son los que aparecen en ese gráfico. Fuerza Popular sigue estando adelante con el número 1, ¿no? Y el único que pasa digamos, que está bordeando el 10%, ¿no? El 9% saca en esta encuesta. Y los otros partidos que aparecen un poco más atrás ya tienen cifras menores, ¿no? Curiosamente, Acción Popular, a pesar de todos los problemas de los niños, etcétera, está en segundo lugar con 6%, lo cual quiere decir pues, que sigue siendo una gran marca, ¿no? Un gran recuerdo que ha dejado Fernando Belaúnde. Y luego aparecen otros partidos conocidos, algunos que no están en el Congreso como FREPAP o el APRA, pero todavía se aprecia un enorme bolsón de voto en blanco, ¿no? Como 30% y un 20-21% que dice no sabría por quién votar. Entonces lo que vemos es que si bien las respuestas son hacia los partidos más conocidos, porque la gente no sabe cómo se llaman los nuevos partidos, hay mucha gente que aún así prefiere no contestar uno de esos nombres, ¿no? Y decir, no sé por qué voy a votar, votaría en blanco. Bueno, entre ellos el regreso de FREPAP, ¿no? Sorprendente. Sí, dicho sea de paso, esta lista se ha hecho excluyendo al partido Antauro, claro, porque el fallo de la Corte Suprema en primera instancia es que no debe participar por ser antidemocrático, ¿no? Entonces, al excluir a Antauro, algo de ese voto se va a FREPAP, algo de ese voto se va al voto en blanco. Perfecto. Y en el cuadro siguiente, aparentemente se contradice, pero no tanto, ¿no? Que es, ¿prefiere un partido que está en el Congreso o que no está en el Congreso, ¿no? Sí, ahí la respuesta es masiva, ¿no? 81% preferiría votar por un partido que no esté en el Congreso, ¿no? Prácticamente un partido nuevo, porque hay un rechazo muy grande al actual Congreso. Lo que ocurre es que la gente no sabe cómo se llaman estos nuevos partidos. Entonces, por eso termina en la pregunta anterior contestando algunos nombres. Pero como decía, 50% en la pregunta anterior se inclinan por voto en blanco o por la no respuesta, la no precisa. Y también hay ahí en esa pregunta anterior un 20% que se inclina por nuevos partidos. Lo que pasa es que todos tienen chiquititos, ¿no? 1 o 2%. En cambio, los partidos más conocidos suman 20 y tantos por ciento. Si sumas el blanco, no precisa, y el otro partido es mayoría. Claro, es como 70. Así es, claro. Que acá se acentúa porque conceptualmente la gente preferiría un cambio, ¿no? Esto es lo que nos dice esta encuesta, es que la gente quiere un cambio, está muy decepcionada del Congreso actual. Claro, y en el cuadro siguiente, un poco en la misma línea, prefieren un político nuevo, no experimentado necesariamente. Así es, incluso le pusimos una opción intermedia, ¿no? Que tuviese pues algún grado de experiencia, que aunque no hubiese participado en campañas, tampoco sale. La gente quiere un político nuevo. Por supuesto es tremendamente riesgoso, ¿no? Ya nos ha pasado anteriormente que la gente vota por un político nuevo y no tiene ninguna preparación y termina siendo un desastre, ¿no? Pero el sentimiento, digamos, va hacia eso, ¿no? La gente, como hay un rechazo a la clase política, se vayan todos. La percepción de que son corruptos, que se vayan todos, pues, y busquen uno nuevo. Claro. Creo que ya es el capítulo 20 del que se vayan todos, ¿no? Hemos tenido muchas épocas, ¿no? Es verdad. Sin embargo, la única vez este siglo que ganó un outsider fue Pedro Castillo. En todas las otras elecciones, del 2000 para acá, los que han pasado la segunda vuelta eran políticos más o menos conocidos, que tenían más de 10% en las encuestas. Que venían de haber perdido la anterior. A veces, incluso que venían de haber perdido la anterior, o sea, habían hecho una trayectoria, ¿no? Entonces, esto no es que sea tan común a la hora que gane un outsider, ¿no? Ha ocurrido, digamos, en los últimos 50 años solamente 2 veces, ¿no? Con Fujimori en el 90 y con Castillo el 21. Y a última hora, además, ¿no? Claro, el outsider es el que aparece generalmente a última hora, ¿no? Cuando los candidatos del establishment no convence ninguno, la campaña se atacan unos a otros, se desprestigian, ¿no? Y entonces la gente busca algo nuevo, ¿no? Claro. No es igual que la figura de Dark Horse, ¿no? El Dark Horse viene un poco de atrás, ¿no? Claro, que puede ser un poco una persona ahí un poco más conocida que va atropellando, ¿no? Claro. Pero no fue el caso ni de Fujimori ni de Castillo. Así es. Claro. Y el siguiente cuadro, por supuesto, ya hay nombres, hay nombres, algunos muy claros. Allí hemos puesto nombres, los nombres de nuevo, los más probables, con tarjeta de cada uno de los 40 partidos.
y nuevamente sale Keiko Fujimori en primer lugar, con un poquito más incluso que su partido, con 12%, y luego bajamos a un dígito. ¿Quiénes salen en segundo lugar? Dos personas que también tienen un mensaje justamente de mano dura que hablábamos hace un rato, claro, ¿no? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el humorista Carlos Álvarez, que están ambos en 4%. Ambos con más voto en Lima, sobre todo el alcalde López Aliaga, mucho más apoyo en Lima que en el interior. Pero en este momento son ellos los que están adelante. De nuevo, hemos excluido de la tarjeta a Antauro Humala, en el entendido de que la Corte Suprema va a ratificar la decisión que tomó en primera instancia, ¿no? Y los demás nombres que aparecen ahí realmente tienen pues muy baja frecuencia y en parte están ahí porque son personalidades conocidas, ¿no? Claro. Fernando de Soto, Francisco Sagasti, que ha sido presidente interino, Aníbal Torres, que fue primer ministro de Pedro Castillo. Aunque es interesante observar que Aníbal Torres, como Verónica Mendoza, sacan más apoyo en el interior que en Lima, claro, ¿no? Es un poquito el contraste que hay con el caso de López Aliaga y Carlos Álvarez. Pero de nuevo, en esa tarjeta, la respuesta más elevada es la del voto en blanco, ¿no? 30%. Y seguida del no sé por quién voy a votar, que es 14%. Entonces, acá también hay una gran dispersión, todavía no hay nada claro. Y si comparamos estas respuestas con la de los partidos, vemos que además no hay una coincidencia. Salvo en el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en los otros casos no existe esa coincidencia. Por ejemplo, Acción Popular aparecía en segundo lugar entre los partidos y aquí no aparece en los primeros lugares. O sea, no tiene hoy día un buen candidato, es lo que podríamos decir, ¿no? Y al revés, ¿no? Aquí aparece gente como Carlos Álvarez o el propio López Aliaga, la gente ya no recuerda el nombre de su partido. Entonces no aparece en la respuesta de los partidos y sí aparece en la de candidatos. Como comentabas, quizás se podría hacer una especie de junta entre candidatos y partidos, ¿no? Sí, así es. Eso ya ha pasado antes, ahora hay que hacerlo en los plazos adecuados, que son más o menos inminentes, ¿no? Dentro de menos de 6 meses se tienen que formar las alianzas, pero efectivamente convendría algún tipo de entendimiento de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Acción Popular, hay un Belaúnde en campaña. Nadie sabe por qué partido participa Rafael Belaúnde. Que tiene más en el interior que en Lima, curiosamente, ¿no? Parece que ha estado viajando por el interior o de repente se le recuerda del abuelo. Podría ser un match. Ese sería un match natural, ¿no? Rafael Belaúnde como candidato a Acción Popular. Y podríamos hablar en otros casos lo mismo, ¿no? Carlos Álvarez, por ejemplo, nadie sabe cómo se llama su partido. De repente debería entenderse con algún partido que tenga pues una estructura más amplia a nivel del país, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿la gente es antropocéntrica, pero también vota por marcas? Sí, o sea, claro, es un poco es verdad. La gente que está, digamos, hay como 3 niveles, ¿no? Las personas más politizadas entran a un análisis más complejo, ¿no? Claro. Luego hay un segundo nivel que es la persona menos politizada, pero que se guía por las personas, ¿no? Por en las campañas, ¿no? Se identifica, simpatiza con algún candidato, escucha algo que le parece atractivo, un eslogan con el cual se siente representada, y entonces ese voto es por el candidato. Y por último está aquel que ni siquiera presta atención a las campañas y entonces son los símbolos partidarios los que de alguna manera atraen a ese elector, ¿no? La lámpara, la estrella, en fin, eso también tiene un rol en el voto. Y para terminar, los candidatos, ¿qué información debería conocer de los candidatos, no? Sí, acá es interesante porque ha salido en primer lugar los aspectos personales, ¿no? Ajá. O sea, la gente lo que siente hoy día en el Congreso, sobre todo, pero también en el Ejecutivo, es que hay demasiados escándalos que tienen que ver con faltas de ética, ¿no? Los mochasueldos, una violación o dos de repente, ¿no? Esta red presunta. Así es, ¿no? La red posible. En fin, entonces todo esto dice, caramba, no podemos volver a equivocarnos en el sentido de votar por gente pues inmoral, ¿no? Por lo menos
Espero, digamos, que como ciudadano, dice el encuestado, claro, que la prensa, ¿no? la sociedad civil me ayuden a escoger gente que sea, digamos, éticamente confiable, ¿no? Ahora, esto también ahondaría en la teoría que es muy común de que el voto es más emocional que racional, pero el plan de gobierno está más abajo, ¿no? Sí, incluso yo diría que en la encuesta la gente dice plan de gobierno, pero por supuesto nadie lee el plan de gobierno, ¿no? Entonces, el plan de gobierno se refiere en la mente del lector a algunas ideas fuerza, ¿no? Básicamente. Entonces, tampoco hay que hacerle mucho caso a la respuesta al plan de gobierno. Sin duda el voto es emocional. Hay algo también de identitario, ¿no? De sentir que esta persona me representa o esta persona va a trabajar para otros intereses, ¿no? Que es un problema, por ejemplo, que ha sido siempre un problema de los alcaldes de Lima que han sido candidatos, ¿no? Bedoya, Andrade, Castañeda, no les va bien en la elección presidencial porque la gente de otros lugares del Perú piensa que van a ser defensores de Lima o son antilimeños, ¿no? Claro. Entonces es una barrera. A ver si lo rompe. Hasta ahora no lo logra, porque si vemos la intención de voto, para él en Lima es 4 veces mayor que en el interior, para López Aliaga. Claro, creo que Billinghurst, pero en esa época no había elecciones, ¿no? No, claro. Es el último caso, ¿no? Hace más de un siglo. Claro. Ahora, ¿qué titulares te ocurren de esto? Porque hay muchas aristas, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que la gente le llama más la atención de estos cuadros que están buenísimos, la verdad? Bueno, sigue la indefinición, ¿no? Sigue la indefinición. Así es. Y creo que... Pero con cambios, ¿no? Con novedades. Claro, la principal novedad es que estamos sacando a Antauro del juego, ¿no? Si Antauro estuviera en el juego, él estaba en la última encuesta... Y se esparce un poco. En el segundo puesto. Efectivamente, se dispersa su voto, ¿no? El voto en blanco, sin embargo, es muy elevado y ahí, históricamente, siempre hay más voto antisistema. Entonces, lo que suele pasar en las últimas semanas o meses de campaña es que se va reduciendo el voto en blanco y va creciendo algún candidato antisistema o un candidato de izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver probablemente dentro de un año. Por ahora, lo que se ve es esta gran indefinición, esta gran dispersión, ¿no? Que si se mantiene, a lo que va a llevar es que a pocos partidos pasando la valla, eso es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, digamos, si los 40 partidos sacan cada uno, digamos, 20 de ellos sacan un punto, y ahí se fueron 20 puntos, entonces les quedan menos para los que quieran pasar la valla. Es un tema complejo. Bueno, es la temporada, como dice bien, de alianzas, ¿no? Sí, yo creo que en los próximos meses es fundamental que los candidatos y los partidos entiendan que tal como estamos van a pasar desapercibidos. Claro. Porque hemos mencionado algunos nombres, pero la tarjeta tuvo 40 nombres. Sí. Y hay gente muy conocida, digamos, en la gente más informada. Y van a ser 60. Gente importante, ha hecho cosas importantes, que está sacando 1 o 2%. Entonces, eso es porque hay demasiadas opciones, ¿no? Ahora, y curiosamente, esta lógica de alianzas, podría haber la figura de un partido conocido y un rostro nuevo, que refresque un poco. Yo creo que los partidos conocidos tienen que ir a rostros nuevos, y mejor aún si es un invitado, un aliado, ¿no? Para lavarse la cara, porque lo que sí es claro es que el desprestigio del Congreso hoy día es muy, muy grande y la percepción de que el Congreso apoya a la presidenta Boluarte hace que ese desgaste también los afecte, ¿no? Entonces hay un doble desprestigio, ¿no? Los escándalos que afectan al Congreso, ¿no? Y luego estas leyes que sacan aparentemente conversadas con el Ejecutivo, que son muy difíciles de entender, ¿no? Como las que impiden pues los allanamientos o las que llevan a que no se pueda detener preliminarmente a las personas. En fin, ese tipo de medidas generan mucho rechazo en la población, ¿no? Ahora, ha habido últimamente algunas publicaciones que sugieren que la gente de centro, de derecha está conversando. Bueno, están conversando también los de izquierda, También ¿no? los de izquierda. Sí, claro. Espero. Se han ido varios de ahora no sé. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver si las conversaciones llegan a buen puerto, porque el problema suele, digamos,
caer en que quién va a ser la cabeza ¿no? Claro. Y la verdad las encuestas no van a ayudar a resolver ese problema, No, pues. porque las encuestas nos van a decir lo que estamos viendo ahora, que está todo seguro 2-3%. Entonces con eso no se puede definir un cabeza de lista, ¿no? Salvo el caso, digamos, de los tres primeros, digamos, ¿no? Claro. Salvo los tres primeros, que son Álvarez, López Aliaga y, por supuesto, Keiko Fujimori, yo no veo que los demás hoy día están en el margen de error, ¿no? No podemos decir que podrían ser cabeza de lista. A pesar de que siempre el fujimorismo coquetea con que no va a ir, ¿no? Pero bueno. Sí, esa es yo creo que ya es una jugada. Una jugada conocida, ¿no? Así Claro. es. Así que Carlos Álvarez puede ponerse las pilas con algún partido, probablemente. Sí, Vamos a además ver. el problema que va a enfrentar a Carlos Álvarez en algún momento es que la gente va a empezar a decir, bueno, ¿con quién va a gobernar? Claro. Porque cuando hemos preguntado sobre cómo vota el elector, una de las tres razones que toma en cuenta es el equipo, con quiénes está, Claro. ¿no? Y esa es una de las debilidades hoy día de Carlos Álvarez. Claro. Nadie sabe cómo se llama su partido y quienes lo rodean, ¿no? Claro, aunque ha logrado posicionarse bien con el tema de la seguridad, como se ve aquí en esta encuesta, ¿no? Efectivamente, en ese sentido sí ha hecho un avance importante y meritorio, ¿no? Bueno, entonces temporada de negociaciones y de alianzas. Vamos a ver qué pasa. Así es. Vamos a ver qué pasa entre los partidos y los candidatos. Como en ese libro, personajes en busca de un autor, ¿no? Candidatos en busca de un partido, probablemente. Y al revés también, ¿no? ¿Cuándo es la próxima? 3 meses, ¿no? Yo creo que el tema electoral lo vamos a volver dentro de 3 meses, Claro, que ya perfecto. es el mes en el que se tiene que convocar las elecciones, ¿no? Abril, un año justo antes del proceso electoral, ¿no? Perfecto. Ha sido Alfredo Torres con la última encuesta, los últimos cuadros de la encuesta de Ipsos, que está súper candente y con muchas novedades. A ver, barbas en remojo para los candidatos y para los partidos. Ha sido todo por hoy. Gracias.